Estamos poniendo la mañana en camino y ahora quien ya está con nosotros es nuestro querido amigo, el columnista de la mañana en camino, Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido. Buen Juan. día. Quiero que hablemos de las elecciones en Rusia, pero antes, dos asuntos previos. Uno tiene que ver cómo estuvieron los actos conmemorativos, recordatorios de la figura de Wilson Ferreira ante un nuevo aniversario de su muerte. Y me permito hacer especial subraye en cómo estuvo la presentación del libro en el Museo de la Memoria. Bueno, muy brevemente, porque el tema ruso es complicado y vamos a tratar de hacerlo sencillo. Pero la verdad, Alejandro, es que superó todas las expectativas que tenía yo, que eran muchas. La fecha de los 30 años, como tú sabes bien además, porque lo hemos conversado fuera de micrófono y en micrófonos, a mí me tenía muy motivado siempre que se acercan estas fechas, para la familia sobre todo. El límite entre familia y militante en esta fecha se confunde mucho, ¿no? Uh-huh. Pero para la familia sobre todo, los días previos no son solo faltan tantos días, sino recordar qué pasó ese día 30 años antes, ¿verdad? Es decir, todos los días previos, rodeándolo, acompañándolo, algunas anécdotas que él supo hacer hasta divertidas en sus últimos momentos. Él preservó el humor y trató de mantener el ánimo de la familia, se lo echó a cargo del hombro en los días finales. Estuvo todo muy lindo, hubo una exposición organizada de fotos de Diego Abal, que es un militante que lo conoció bastante y lo siguió durante la campaña electoral del 71. Hubo organizado por Jorge Gandini como presidente de la Cámara, flamante presidente de la Cámara de Representantes. Hubo una sesión de la Asamblea General, donde la presencia institucional dio un marco que le da relevancia al personaje recordado. Estaba el presidente de la República, el expresidente Sanguinetti, el expresidente el doctor Lacalle no estaba, estaban todos los demás expresidentes, para hacerlo sencillo, porque Mujica, es expresidente, pero estaba en su condición de senador. Claro. Pero bueno, en ese palquito así de autoridades estaban también los miembros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el presidente. Estaban todo tipo de autoridades. Fue muy emotivo ver ese marco institucional. Yo creo, para ser franco, que en la oratoria habló uno por partido, menos el Partido Nacional, pues un poco lógico, era el partido que él lideró, donde hablaron varios. Algunos discursos a mí me lastimaron mucho, ¿no? Porque estaban más dirigidos más llenos de agravios al Partido Colorado y al Frente Amplio que recordación del propio Wilson, que choca un poco porque no era el estilo, además del homenajeado. Me causó, lo quiero decir públicamente, un gran respeto la reacción ante esta situación del diputado Amado, que yo nunca lo había visto en un homenaje fúnebre. Me duele que haya tenido que ocurrir, pero me gustó que ocurriera, dado cómo venían las cosas, que en determinado momento, hablando en criollo, les paró el carro. Dijo, perdón, esto es un homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. En virtud de eso no me he retirado de sala, a pesar de estar escuchando insultos y agravios hace 2 horas. Es un estilo al que va el país, ¿no? Al que va el mundo, en realidad, ¿no? Es todo un tema ese. Pero rescato los discursos que en nombre del Partido Colorado hizo Amado, en nombre del Frente Amplio hizo Rubén Martínez Huelmo, y rescato también la altura y el nivel, quiero decirlo con franqueza, del discurso de Jorge Gandini, repito, flamante presidente de la Cámara, que fue el último, fue el que cerró la oratoria y que levantó... ¿Bajó a sala el discurso? No, porque fue en la Asamblea General. Tenés razón. Claro. No estaba la vicepresidenta porque está enferma, está con una gripe. Pero vi la imagen de él sentado,
y debía haberme dado cuenta. Sí, pero como las sillas de la Asamblea General son las mismas son que las mismas de... que la de la Cámara de Diputados, es fácil confundirse. Me confundí, claro. O sea que fue de mucho nivel, no dejemos que 2 o 3 discursos fuera de lugar le saquen el marco que tuvo. Y fundamentalmente, para mí fue una gran sorpresa, muy emotiva, muy fuerte, la presentación del libro del Museo de la Memoria, que para los que lo quieran adquirir está en venta en el propio Museo de la Memoria, en instrucciones y casi propio. Yo sé que es medio de trasmano. En algún caso en especial, yo con todo gusto, si a alguien le interesa, lo traigo aquí a la radio y no tengo más remedio que cobrarlo porque tengo que comprárselo al Museo de la Memoria. Pero se vende a precio de costo, 200 pesos. El libro... ¿200 pesos sale? 200 pesos, sí. Es una joyita el libro, ¿no? Desde la diagramación hasta las fotos y los documentos escaneados, que avalan los textos que siguen en la página de enfrente. Realmente quedó, desde el punto de vista editorial, muy lindo y con revelaciones tremendas, con documentos, todos ellos inéditos, para pasar revista así, muy, muy, muy a vuelo de pájaro. Arranca con sus crónicas de crítico cinematográfico de marcha en la época que tenía 19, 20 años. Yo me enteré de algunos detalles porque papá ese tema lo tocaba en broma. Nosotros ya habían pasado muchos años de esto, ¿no? Él tendría, repito, 19, 20 años. Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo de que fue cronista de marcha eran que él decía que después que dejó de ser crítico de cine solamente quiso ver películas de cowboy. Eso nos decía a nosotros siempre. Pero realmente me parecieron entretenidas, con una ironía muy fina, muy en la onda de antiimperial y visión patria grande, aún en las críticas cinematográficas que tenía Marcha. Yo no sabía, por ejemplo, que su primer voto había sido en el año 46 por Quijano. Yo pensé que su primer voto había sido por el Partido Nacional, pero él empezó su militancia fuera del partido en torno a la figura de Quijano, lo que explica también por qué en algunos momentos críticos de su vida aparecen cartas que él le dirige a Quijano, ¿no? Yo supongo que ahí habrá habido un peso muy grande en los momentos de máximo dolor, recurrir a su viejo maestro. Siempre fueron amigos, pero digo, me parece que hay también esa connotación. Para terminar de citar, porque si no se nos va el programa contando los homenajes, pero a mí me impresionó mucho una carta dirigida a mí, de la cual yo no me acordaba. Obviamente la carta no está dirigida para que no me olvide lo que me dijo, sino para que quedara por escrito, donde él hace referencia me hace un pedido, comillas, repasando los temas que hemos hablado en los últimos días, y me pide entrar en contacto con el movimiento sindical y con el movimiento estudiantil en Uruguay, porque asegura su convicción de que ni derrotar la dictadura ni el país que hay que construir después pueden entenderse, o puede lograrlo solamente el conjunto de los partidos políticos, sino que precisa también de las fuerzas sociales organizadas. ¿Sabés que hay una cosa que ya nos vamos a la pausa y al regreso entramos a Rusia y obviamente me vas a contestar si te pasás o no al Frente Amplio, que es una versión de prensa que circuló en los últimos días? Pero hay un asunto que a mí me parece interesante para analizarlo desde una perspectiva politológica casi, ¿no? Y yo no sé si se ha hecho. Cuando digo que no sé si se ha hecho, es de verdad que no lo sé. Y tiene que ver con Wilson, al menos desde mi perspectiva, adquiere una dimensión, digamos, no se puede hacer ningún balance de Wilson Ferreira Aldunate sin lo que significó su rol en el peor momento de la historia del Uruguay, ¿no es cierto? Y es cuando perdimos el funcionamiento de las instituciones y cuando en Uruguay sobrevino una dictadura. Una dictadura que tuvo en Wilson Ferreira Aldunate a uno de sus más firmes adversarios
Y por esa misma razón, la dictadura lo tuvo a Wilson Ferreira como uno de sus más firmes enemigos, ¿no? Sin embargo, hay cosas de Wilson Ferreira en su acción para derrotar la dictadura o para ayudar a la recuperación democrática que me parece que denotan. Yo no soy politólogo, no soy sociólogo y no me he puesto a estudiar el tema, por eso lo manejo a modo de hipótesis. Una cosa que para mí es muy importante y tiene que ver: Uruguay debe vencer la dictadura, Uruguay debe recuperar las instituciones, pero Uruguay no debe parecerse al que fue antes de. Exactamente. Es decir, la dictadura debe servir para algo, me parece que es lo que nos quiere decir Wilson. Y por lo tanto, diálogos, plataformas, escenarios, programas, tienen que verse con una nueva cabeza y con nuevos actores participando de ellos. Exactamente. Eso yo lo resumiría en la frase, bueno, se dedicó al esfuerzo de acumular fuerzas para generar una gran corriente democrática que trascendiera a los partidos políticos. Esto queda muy claro en todos los documentos, porque a ver, hay una cantidad de cosas que Wilson habló en el Congreso de Estados Unidos, que como consecuencia de eso se cortó la ayuda militar. Todo eso es cierto, ¿verdad? Agrego que a la Asamblea General vinieron muchos legisladores amigos de él del exterior, que lo conocieron de muy jóvenes, ahora ya tiene sus añitos, pero había senadores colombianos, había gente de Ecuador, vinieron un par de legisladores de Estados Unidos, estaba incluso el embajador de Uruguay en Estados Unidos allí. Yo no sabía que esa gente iba a estar ahí, pero le dio también un marco muy, muy emotivo. Pero lo que quiero señalar es esto, eso que tú decís es muy importante. Y un amigo un día me dijo, hace pocos días me dijo, Wilson debe ser de las personas más recordadas del siglo XX, o entre las más recordadas, pero quizás sea aquella de la cual se sabe menos su pensamiento político y su proyecto de país. Este libro es un puente para eso. Y una de las razones por las cuales esto ha ocurrido es porque primero murió muy rápidamente. Creo yo, ya lo he dicho y lo digo con respeto, pero estoy convencido de que su partido no interpretó su legado o nunca creyó mucho en él, ¿no? En esta carta que él me escribe sobre el contacto con las fuerzas sociales, termina diciendo: desde nuestro partido te van a pegar muy duro por hacerlo. Entonces exhibe esta carta y diles que lo haces en nombre y representación mía. Es decir, tenía esa desconfianza. Pero termino con esto. Fue muy importante que ese mismo día el diario El País distribuyera, no sé si fue consciente exactamente de las consecuencias que podía tener, distribuyera masivamente, a las 10 de la mañana se había agotado, la película de Mateo Gutiérrez. Porque ahí Wilson dice algo que fue lo que quebró ese frente antidictatorial tan importante, ese capital político de unidad de las fuerzas populares, y que resulta que no había sido tan así. Que es cuando Wilson en la película aparece, yo no sabía de esa declaración, porque fue luego editada la versión oficial que distribuyó su partido. Wilson aparece diciendo que él va a votar verde, que él va a firmar y va a votar verde. Y a los pocos días de eso, Wilson estaba muerto cuando él votó verde. Nos vamos a la pausa, estamos con Juan Raúl Ferreira. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Juan Raúl, entonces, probablemente haya instancias posteriores para hablar un poco más de estos temas, pero ¿te vas al Frente Amplio? Bueno, eso no sé y lo decidiré en el momento oportuno. Lo que es cierto es que no me fui al Frente Amplio. ¿Por qué hago la diferencia? Porque yo creo que no podemos estar siempre con un doble discurso. No hay que adelantar la electoralización de los tiempos, pero yo me voy a tal partido. Yo he encontrado un nicho en el cual me siento muy cómodo,
que es como independiente dedicarme a reivindicar cuál era, un tema del cual ya hablamos a raíz de su aniversario, cuál era el verdadero pensamiento de Wilson. El libro del Museo de la Memoria se va a presentar en todo el interior del país y me han invitado a acompañarlos en dicha presentación. Yo digo, si yo estuviera militando activamente en un partido político, estaría bien que acompañe al Museo de la Memoria, que es un órgano independiente del Estado, en esa función. No estaría bien. Entonces yo me he trazado ese rol. Además, la noticia sale mezclada y entreverada con mi participación en la interna del Frente Amplio. Yo creo que no ha llegado el tiempo para ninguna de las dos cosas. A lo mejor para una de ellas llega el tiempo, para la otra lo veo muy difícil. Yo no quisiera estar, me parecería de mal gusto. Pero entonces, porque no quiero... No descarto la posibilidad de en su momento... Esa era la pregunta que iba a hacer. Ahora, la viralización del Twitter es parte de un tema que hoy se ha transformado en un tema internacional a raíz de lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, que sí que algún día lo podemos hablar. Es decir, no puede ser que alguien agarre un artículo, le ponga un acápite, lo cuelgue en Twitter y entonces la gente lee el acápite, no lee el artículo y parece como que el acápite lo escribió el autor del artículo y lo escribió un anónimo. Yo creo que va a llegar el momento de que, bueno, y justo ayer estalló este tema, la comunidad internacional se dedique a regular las redes sociales a través de algunos convenios. Los grandes centros de espionaje mundial tendrán tecnología para vencerlo, pero no puede ser que yo agarre y registre. Hay 5 Twitter que llevan mi nombre y no son míos. Y cuando he dicho que es falsa identidad, me dicen, no, el señor dice que se llama así también. Punto. Esa es la respuesta que he recibido de la empresa. Pero bueno, aclarado esto, tratemos en estos minutos finales de hacer un pantallazo de las elecciones rusas, que ya han empezado a generar algunos problemas en Occidente. Quiero, para que no me quede como espada de Damocles ahí, decir que hubo un gran cuestionamiento cuando en 27 de marzo del año pasado Alexei Navalny, un candidato opositor, fue detenido, fue sometido a 30 años de prisión, pero se necesita 1 año de no tener antecedentes penales para ser candidato. Ahí se empezó a hablar de fraude por parte de Occidente. No quería dejar de citar este ejemplo para... Yo creo que este ejemplo no modifica en nada ni el resultado. No digo que esté bien que lo hayan metido preso, yo que sé, ni sé por qué, una manifestación, no. Pero digo, ese es el gran cuestionamiento que hace que desde hace 1 año la primera etapa de la elección rusa fuera casi que exclusivamente la desinformación a la que hemos sido sometidos. El 80% de las cosas que se hablan en torno a la elección rusa no son ciertas, y a mí me impresiona la capacidad que tiene la prensa de Occidente de incidir en, bueno, la opinión pública mundial. La desinformación esta vez, bueno, a ver, el mismo día de la elección la CNN dijo que había un solo candidato cuando en realidad habían 8, y algunos de partidos importantes, tradicionales, el propio Partido Comunista de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Ya el solo hecho de decir que no hay candidatos que compitan, salvo que hay un candidato único cuando habían 8 candidatos, es una demostración de una desinformación sistemática. Y yo digo, ¿qué es lo que estamos juzgando en este momento? ¿Al señor Putin? Yo tengo mucha cosa para decir, si querés hacemos un programa sobre Putin. O las elecciones. Si estamos jugando las elecciones, tenemos que pensar que la idea de que haya metido un opositor preso para no perder las elecciones, un candidato que gana con más del 76% del electorado y con un 86% de simpatía popular. A ver, cuando tú ganas la elección por un porcentaje y tienes una simpatía popular por debajo de eso, quiere decir que mucha gente te votó por el menos peor, por el que... Ahora, si tu porcentaje de aceptación popular es mayor que tu electorado, quiere decir que mucha gente no te votó aunque te quiere igual, ¿no? Porque tiene solidaridad con un partido, con otro, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel de votación fue impresionante, uno de los más altos
el más alto, a ver, la mayor cantidad de candidatos y el porcentaje de votación más alto de los 12 últimos años. 1.400 observadores, algunos de ellos de organizaciones abiertamente contrarias al gobierno de Putin. Muchos de ellos de países que no son aliados de Rusia, como por ejemplo España, México, Francia. Estos 3 delegados no los he elegido al azar, sino porque los 3 dijeron que las elecciones habían sido, desde el punto de vista electoral, por eso digo, no estamos juzgando a Putin, estamos juzgando la elección. La elección fue de una transparencia absoluta, el resultado tremendamente contundente, y la explicación está, nos guste o no nos guste. La única lectura posible es, desde la caída de la Unión Soviética y la formación de la Federación Rusa, el ruso, el ciudadano ruso y la ciudadana rusa habían perdido un sentido de orgullo nacional al dejar de ser una superpotencia. Y que nos guste o no nos guste, repito, es otro tema, estoy insistente con eso, pero clarísimamente al ruso le gusta que su país sea una superpotencia. No sé si esto es la herencia de muchos años de Guerra Fría, de un mundo bipolar donde Rusia era... Pero bueno, por más preocupación que manifieste Estados Unidos por el crecimiento económico de China, Rusia sigue siendo su gran enemigo. Con, algunas características que sí creo que pretendieron incidir desde mi punto de vista, en el resultado electoral, que son, en primer lugar, la crisis británica a raíz de la muerte de un espía, un contraespía ruso en territorio británico, que ha generado una situación que hasta podría terminar con la ruptura de relaciones diplomáticas. Cada día se levanta la apuesta, echan 20 diplomáticos, Rusia echa 34, Inglaterra anuncia que va a echar más. Es decir, viene en una escalada muy grande, se suspende por decisión de la primer ministra May. Todo esto, la visita, de Putin prevista para el mes que viene a Londres, todo esto está dentro de las reglas del juego diplomático. A mí me llama la atención que todo esto haya estallado 2, 3, máximo 4 días antes de las elecciones en Rusia. Ahora, curiosamente, yo creo que es una mala lectura de la conducta del electorado ruso, porque creo que eso lo benefició electoralmente en vez de perjudicarlo. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. He escuchado este comentario que tú haces, este análisis, lo he escuchado también de muchos otros, diciendo que lejos de que hay al revés, porque además en Rusia funciona mucho el nacionalismo, los rusos son muy emocionales, la patria grande, la ambición imperialista que de algún modo siempre dando vueltas. Totalmente. Es, mirá, nos matan, nos sacan porque somos... Y la propia crisis en Estados Unidos en torno a esta curiosa expulsión pero ese ya es un tema para un programa en especial, la expulsión del secretario de Estado por Twitter, y a los 2 días la expulsión del funcionario a cargo de la investigación en el FBI de la injerencia Rusia pedida por el presidente Trump. Todo esto días antes de la elección, yo creo que no hizo otra cosa que fortalecer el posicionamiento de Putin. Obviamente queda con márgenes de mayoría parlamentaria y capacidad de gobernabilidad enorme, sin perjuicio de lo cual, por primera vez en la historia, a las pocas horas de conocido el resultado oficial, Putin cita al Kremlin a los 7 candidatos perdedores y les pide incorporar ideas para poder hacer alguna suerte de cogobierno que vaya a saber que toma forma, pero en todo caso es una novedad en la historia rusa. Algunos van a decir, mirá, Juan Raúl defendió a Putin. No, estoy diciendo, el programa sobre las elecciones fueron incuestionables, el resultado tiene una explicación muy clara y, ya ha generado algunas reacciones en Occidente, porque el presidente Trump, y con esto termino, al mismo tiempo que acusa de intervenir a favor de Hillary Clinton acusa de que intervino a favor de...
yo qué sé, la lectura final para mí es que intervino, capaz que yo qué sé. Uh-huh. Por lo menos lo que queda muy claro es que el presidente Trump le pidió que interviniera. Y eso es lo que en definitiva va a importar en Estados Unidos. Pero finalmente, en un momento de gran debilidad política del presidente Trump, lo llama Putin a felicitarlo y pasa como pasa. Hubiera sido mucho mejor que le mandara un Twitter que por lo menos está circunscrito a cierto número de caracteres. Se le va la moto y, bueno, lo proclama el líder de la democracia mundial. Esto genera una reacción muy grande, principalmente en filas del Partido Republicano, donde las figuras de mayor prestigio que tiene el partido ya han salido a criticar duramente al presidente Reagan por su exceso de efusividad cuando podría haber hecho un llamado meramente formal. Quiere decir que van a dejar que hablar, pero podemos hacer 20 programas sobre Putin. Sobre las elecciones, transparencia reconocida por una totalidad de 1.400 observadores distribuidos en el territorio nacional y representantes de países de Europa Occidental fundamentalmente, pero también de América Latina. Bueno, hay algunos mensajes que llegan a propósito de comentarios que hicimos más temprano. Hola Alejandro, aplausos y nada más que aplausos a tus comentarios. Después se quejan de los pichis y mientras tanto que te faltó agregar que esos botijas no tienen la dicha de que el papá o la mamá vaya de noche a ver si están tapados o si hay mosquitos. Pequeñas grandes cosas. Saludos fraternos y liverpulenses, lo dice Eddie el escribano. Ale, el futuro es incierto para todos en este camino que lleva esta sociedad y si no, mirá lo que le pasó al turista brasileño. Nadie está libre de nada. Saludos, lo dice el canario, 099-894-987. Igual, entiendo lo que dice el canario, pero si naces en Alemania te puede ir de una manera, si naces en Haití te puede ir de otra, ¿verdad? Alejandro, no se puede ver como una situación particular y poner tu ejemplo, tu caso, porque tú como tantos hemos hecho el esfuerzo, méritos para darle a nuestros hijos educación, etcétera. El origen de la pobreza que vivimos hoy nace de la falta de reeducación y valores. No todo es dinero, la educación empieza por la casa, y justamente es lo que trato de decir, y transmitir valores. Lo demás viene cuando se buscan oportunidades, como las buscaste tú y todos los que nos superamos día a día. Lo dice María Julia. Hablemos de educación y valores. Esos niños que tú decís la tendrán algún día. Con el criterio que hiciste mencionar, habría que sacar de ese contexto a los niños. No, darles más Estado, mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, más Estado. Si no funciona en casa la cosa, tiene que funcionar a través del Estado. Los que queremos el Estado y defendemos el Estado, estamos en eso. Después están los otros, los que quieren el Estado mínimo, ¿verdad? Que casi inexistente, que funcione todo en base al mercado, que el mercado es justo y lo resuelve. Exactamente. Bueno, con todo derecho piensan eso, y yo con todo derecho pienso todo lo contrario. Yo que justamente me adhiero totalmente el mercado, cuando lo dejas dejas actuar, ¿sabe lo que hace? Que el que tiene más tenga más todavía, y el que tiene menos tenga menos todavía, y sea además una preciosa carne de cañón desde toda perspectiva para el funcionamiento del sistema. Bueno, yo en esa no estoy, ¿qué voy a hacer? Con cariño y respeto, pero también con firmeza. Este sistema duro que tenga ese objetivo. A propósito, hoy es el día de la poesía. Sí, también es el día de las personas con síndrome de Down. Gracias a oyentes por recordármelo. Buen día, bienvenido Rafa, al espacio 1001 donde elija, lo hice Sonia por venir. Me parece que llegó igual antes que tú hicieras la aclaración, ¿sabes? Pero bueno, la gente se manifiesta. Buenos días Alejandro, ayer en tu casa haciendo zapping vi tu intervención al fiscal y te felicito, tu posición es excelente, lo tuyo no entendí la respuesta de él, no, es verdad, yo tampoco. Yo lo aprecio, si vieran cómo le tengo mucho cariño a su vida, mucho cariño. Pero claro, estoy en general bastante lejos de lo que él dice. Y ayer le hice unos comentarios y me arrancó para cualquier lado y no tuve chance de volver, pero tampoco importa. Menos mal que el oyente se dio cuenta. No contestó nada, estoy esperando la columna de Juan Raúl, lo dice Guillermo de Aires Puros, si este había llegado antes. Me emocioné mucho con tus palabras, gracias por usar el micrófono para expresar tan claramente una realidad que nos debe golpear a todos y cuestionarnos a todos, lo dice María Julia, municipio 18 de Mayo, manda saludos, muchos mensajes. Un abrazo a Juan Raúl, quiero comprar el libro, dice Leticia. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Tiene que ir por el museo. Sí, tiene que ir por el museo. Yo me ofrezco para incluso portarlo de repente hasta la radio. Bueno, alguna si tú estás de acuerdo. Que entre por la página Facebook, ¿no? Sí, que entre, sí. El nuevo oficio de Juan Raúl, vendedor de libros. No, porque ¿sabes a quién le traje uno y se lo cobré? Al kiosquero que me vende los diarios. ¿No? Me pareció tan gracioso, ¿no? Vos le compraste el país con el...
No, sí, el país con eso sí. Te gusta, te busqué. Pero, te gusta, sí, te busqué, te gusta. pero la gente miraba rarísimo que yo le traía un libro y él me lo pagaba, ¿no? Y la gente en la cola del yo kiosco. quiero acá. Gracias, Juan Raúl. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Ya volvemos con La Mañana en Camino.